Aquí estamos, ¿sí? Nuevamente, cumpliendo con nuestra palabra, ya que dijimos que íbamos a hacer un en vivo el día de hoy. Dijimos 8:30, son las 8:46, así que solamente nos atrasamos 16 minutos. Saludos a todos y a todas los que nos están viendo y muchas gracias por estarnos esperando para los que están aquí. Y un saludo a todos los alumnos, a todos los niños y niñas de la escuela donde yo trabajo, porque muchos de ellos me dijeron que se iban a conectar precisamente para estar viendo este pequeño en vivo. Vamos a tardar a ver cuánto tiempo tardamos hoy. Esperemos que tardemos algo muy bueno, la verdad. Y vamos a hablar de muchas cosas el día de hoy. Les quiero informar que ya nos faltan pocas tiras. Por ahí ya ingresamos algunas tiras en la aplicación de JoyAd para lograr tener pronto el código, el cupón que necesitamos para ir a cambiar esos tazos físicos que sacó Sabritas de la selección mexicana de fútbol. Joshua Ortega, hola profe, hola Joshua, bienvenido, saludos. Hardy Omar Gobea, hola, hola Hardy, qué bueno verte otra vez por aquí. Bien, ya nos faltan poquitos. Carlos Alberto García Zapata, profe Toño, hola Carlos. Carlos, ¿cómo estás? Saludos. Araceli Pérez, hola profe, hola, ¿qué tal? Creo que tú eres otro alumno de tercero, ¿verdad? Sí, que estás usando cuenta de tu mamá, me parece. Ernesto Ortiz, hola profe, hola Ernesto, bienvenido. Joshua Ortega, ¿cuándo pasa por la camioneta? Hoy no pude ir, Joshua. Recuérdame a qué hora me dijiste que ibas a estar en la secundaria para ver si puedo pasar mañana. Sí, Carlos, sí, ya me acordé y sí, gracias. Gracias por estar aquí con nosotros. Sí, pues como les estaba yo mencionando, sí, Carlitos, ya lo sé, hijo, gracias. Profe, el muñeco de Gary, ándale, sí, gracias, ya me acordé. Saludos a todos los niños del segundo B, a todos los que es el grado que doy, a los que les doy clases, que ya en unos días los voy a dejar, ya van a pasar a tercero, ya no van a estar conmigo. Eso da un poquito de tristeza, la verdad, tanto para ellos como para mí, porque sinceramente me encariñé con todos esos niños. Y saludos a todos los alumnos del tercero B, a los del tercer grado, cuarto A los del sexto C, que me han estado apoyando mucho igual aquí en mi canal. A Hardy, que me ha ayudado mucho. Carlos Alberto, ¿dónde compraste la coca? Bueno, ya viste las latitas, ok. A la 1:15, Joshua Ortega, 1:15, pues yo salgo. Mira, yo salgo a la 1. Si salgo un poquitito antes, con chance te paso a ver. Sale, ¿te parece? De todas maneras, estate pendiente. Con chance si paso por ahí. Bueno, vamos a comenzar. Por ahí me están preguntando de las latitas de coca. Aquí tengo precisamente 2 latas de Coca-Cola que no sé si ustedes las conozcan, si las han visto, o a lo mejor ya las vieron, o ya las compraron, o incluso ya hasta las probaron, porque son Coca-Colas que traen de importación. Sí, no las venden aquí en las tienditas. Estas las podemos encontrar en los autocomercios como Chedrauis, pero no los Chedrauis normales como esos donde compramos la despensa, sino un Chedraui que se llama Selecto. O en algunos Walmart o algunos Soriana. Una de esas cocas es esta, miren. Una Coca-Cola Sherry, sabor cereza. Y la latita es de este color. Hace algunos días fui a checar, porque andaba yo buscando los pines de la Coca-Cola, esos de Marvel, y ya la latita no es así, ya viene la mitad roja y mitad color así moradito como este. Este es sabor cereza, y cuando yo la probé, acá está toda la etiqueta donde viene lo de la importación y todo, que nos dice que es una bebida hecha en Estados Unidos y que es importada. ¿Sí? Aquí está toda la información. Profe, en un mes me da el muñequito de Gary porque mañana no voy a venir, profe, en agosto. Ah, ok. Muy bien, muy bien. Sí, este sabor se es y muy rica, la verdad, muy rica. Así que les recomiendo que la prueben si tienen la oportunidad. También podemos encontrar otra Coca-Cola de importación, que es esta que tengo aquí, que es sabor vainilla.
A muchos, a todos aquellos que les gusta la Coca-Cola, imagínense una Coca-Cola con vainilla o sabor cereza. Yo guardé las latitas porque pues, el color está bonito, el color está muy bonito. Yo compré la de los videojuegos, ok. Juegas Call of Duty. Call of Duty no he tenido la oportunidad de jugarlo. Tuve algunos códigos, porque sí conseguí algunos códigos, pero no lo descargué. No lo pude, no he tenido la oportunidad de jugarlo. He jugado uno parecido. Yo no recuerdo cómo se llama. Es casi similar al Call of Duty. Los videojuegos que más me gustan son un Plantas contra Zombies de Garden Warfare en PlayStation, el FIFA, el Metal Slug, el King of Fighter, Mortal Kombat. ¿Cuál otro? Y videojuegos así de ese tipo. Sí, la verdad. Pues les recomiendo que si pueden, tienen la oportunidad de conseguir estas Coca-Colas, las prueben. Sí. Carlos Alberto, y Minecraft. Minecraft no lo juego yo. Sí lo tenemos descargado en la consola, pero lo juega mi hijo. Yo la verdad no lo juego. ¿Sí? Profesa, las venden en el Chedraui, ándale igual. Ese es un Chedraui selecto, ahí las puedes conseguir. Brian, Metal Slug, así es. Metal Slug es un clásico. Anteriormente, cuando yo estudiaba la primaria, secundaria, la preparatoria, jugaba en las tienditas, habían unas maquinitas que se llamaban Telepón, una palanquita y unos botoncitos, y ahí me la pasaba yo jugando el Metal Slug o el Neo Geo Cup, que era uno de fútbol, y el Metal Slug 1, el 2, el 3, el 4, el 5, casi todos los jugué. Igual había un juego muy bonito que me gustaba mucho, que era del Snow Bros, que era un muñequito azulito que te daba bolitas de nieve. Snow Bros se llama. Y obviamente el Mario Bros, que era todo un clásico, tanto Nintendo como Super Nintendo. Igual tuve la oportunidad de jugar Nintendo 64, el GameCube de Nintendo, y el que casi no he jugado es el Wii. Estás invitado al torneo del mejor youtuber del año. Ok, muchas gracias, Cookie Pro. Muchas gracias, muchas gracias. Y pues sí, amigos, vamos a platicar de muchas cosas. Les comentaba, ya ingresé algunas tiras. Aquí tengo las envolturas, de hecho. ¿Sí? Sí, gracias, Cookie Pro. Plantas contra Zombies. Ya ingresé otras tiras. Ya, aquí están, miren. Ya las puse. Las acabo de ingresar hace rato. Y ya me faltan pocas para poder tener ese código que necesito para ir en la tienda y canjear los tazos de la promoción. Creo que se llama esta promoción. Aquí está el nombre en la tira. Dice Enchilate de emoción. Así se llama la promoción. Ya faltan poquitos. Recuerden que son los tazos de la selección mexicana de fútbol. Son 20 tazos pequeños y un megatazo. Si no los logro cambiar en esa tienda, ya encontré otra tienda. No todas las tiendas los están cambiando, solamente algunas. Y al parecer llegan los promotores de Sabritas, platican con ellos, y los que aceptan ser centros de canje son a los que les dejan todos esos tazos. Afortunadamente tienen varios, y según la aplicación terminan hasta el 31 de julio, así que tengo todavía todo lo que queda del mes para poder juntar las tiras que me hacen falta, que ya no son muchas, ya son pocas. Así que pronto espero poder tener aquí el coleccionador y que un día llegue. Bien, aquí está mi coleccionador y estos son los tazos. Ojalá que pronto pueda yo hacer eso para mostrarles cada uno de esos tazos que sacó Sabritas de la selección mexicana de fútbol. Por eso de la Copa América. Aunque tristemente nuestra selección pues ya quedó eliminada, pero eso no es lo de menos. Lo importante aquí son los tazos, conseguirlos y mostrárselos a todos ustedes. Bien, tengo algunos muñequitos por aquí que quiero mostrarles de otras colecciones, que no son muchos, por eso no les he hecho un video propio a cada uno de ellos. ¿Cuántas tiras tienes? Pues por el momento llevo 5, me hacen falta algunas más. Bien, hace algunos años cuando salió la película de Angry Birds, salieron muchos promocionales. Sabritas sacó tazos,
Al igual que Voilà sacó creo que muñequitos y tazos también. Muy aparte de la última colección. Pero Burger King sacó unos muñequitos de los cuales conseguimos dos. Tengo este, que es la maestra de los pajaritos ahí en Angry Birds. Quita su colita y esta iba así. Ahí está como meditando. ¿Sí? Véanla bien. Y esta se movía sobre sus propias plumitas. Se podía dar vuelta y se movía así. Así, miren. Esta es la maestra de los Angry Birds. Y también conseguimos al personaje principal, al protagonista, a nuestro querido Red. Miren qué bonito está. Muy bonita pieza, la verdad. Esta tenía una ruedita acá atrás que nos permitía que moviera las alitas así, miren. Y el mecanismo está acá atrás. Aquí se movía y ya alzaba las alitas. Y también se le podían mover las patitas para que quedara mejor paradito. Este es mi Red. Miren qué bonito, la verdad. Cuando lo mostré, muchos me dijeron que si se los vendía o si se los regalaba. Pero ¿cómo creen que voy a vender o regalar este muñequito? Si miren qué bonito está. Muy bonito, la verdad. Idéntico al de la película. ¿O ustedes qué opinan? Si les gusta mi muñequito de Red, háganlo saber con un like. Dejen su like. Compartan todo lo que están viendo aquí. Suscríbanse si ya están suscritos. Compartan con sus amigos, con sus familiares, hermanos, hasta los abuelitos. A muchos de ellos deben de haber conocido muchas de las colecciones que yo tengo. ¿Sí? Imagínense cuántos de sus papás tuvieron los tazos o jugaron con los tazos. Cuántos de sus tíos, cuántos de sus hermanos mayores, incluso hasta sus abuelitos han de haber jugado con los tazos. O las canicas, o los trompos. Los trompos también se coleccionan. Ya voy a buscar los míos. Tengo como 5 o 6 trompos, pero de todos esos tengo 3 que los he guardado con mucho cariño porque son los trompos que usé cuando estaba yo en 6º año de primaria. Ya no tengo la cuerdita, el hilo, pero me quedaban los trompos. Tienen la puntita toda oxidada, pero ahí los tengo guardados. Esos que usaba yo para jugar con mis compañeros, ahí los tengo, no los tiré. Y tengo algunos otros que he ido comprando, ¿sí? Ya se los voy a mostrar en el próximo video, dejen que los busque. Bien, pues estos son mis muñequitos que conseguí de Burger King en aquel año cuando salió la primera película de Angry Birds. Son del 2000, aquí está el año, 2017. Los dos son de la misma colección. Creo que en total fueron 8. Maestro, si pasamos a cuarto B nos puede dar clases. ¿Qué más quisiera? Pero no se puede. La verdad no me dieron cuarto año. ¿Sí? No les voy a decir qué grado me dieron, pero no me dieron cuarto. Oscar, bienvenido, ¿cómo estás? Saludos. Sí, salúdame a tus hermanos también, que ojalá que me estén viendo, porque si no, ya saben. Eli Ríos, hola Eli. Saludos, ¿cómo estás? Oscar 29 y Eli Ríos son mis sobrinos. Ellos también siguen el canal. Saludos de todo corazón. Eli, salúdame a tu mami también. Sí, profe, ¿me puedes dar quinto A, porfa? Yo sé que muchos de ustedes quieren que yo les dé clases, yo lo sé, pero la decisión no está de mí. La decisión la toma la dirección de la escuela, como así se ha manejado desde hace muchos años. Pero aunque yo no les dé clases, no, ya saben que yo estoy en toda la disposición del mundo para atenderles, para platicar en la hora del recreo, a la hora que se pueda. Ya saben, cuando nada más ubiquen cuál va a ser mi salón y ahí les puedo atender. Si se trata de que vamos a intercambiar alguna pieza de cualquier colección o que vamos a hablar sobre alguno de los videos también, ustedes no se preocupen, yo jamás les voy a decir que no. Al contrario, ya saben que yo estoy abierto a todas las opiniones. Le puedes mandar saludos a Richie Vicky. Richie Vicky, Ricardo y Victoria son mis hijos, aquí están al lado mío.
Les he dicho montones de veces, no saben cuántas veces les he dicho. Ya quiero que salgan en alguno de los videos para que las personas les vean y les conozcan, que ustedes también tienen el gusto por el coleccionismo. Comen bolas y me ayudan a destapar los bolas también, pero no quieren salir en los videos porque dicen que les da pena. ¿Sí? Richie World, hola profe, hola Richie, gracias por estar aquí con nosotros. Yo te apoyo, dice Oscar. Puedes saludar a mi tía. Claro que sí, hija. Tía Eli, te mandan saludos. Ya le mandamos, ya le dimos los saludos, no te preocupes. Yo quiero salir en tus en vivos. Hay que pedirle permiso a tu mamá. Bien. Ya he dado todos los grados, Carlos. Estás preguntando cuántos grados he dado. Ya, del primero a sexto ya di todos. Pero me han tocado más tercero, segundo y quinto. Son los que más me han tocado. Profe, cuando yo estaba en la primaria, todos los que se andaban peleando porque querían que le dieras clase. Qué bueno, la verdad. Es bueno saberlo, pero no es necesario pelear. Pero la decisión al final de cuentas la tiene la dirección de la escuela. Siempre ha sido así. Y hay que respetar las reglas. La verdad, ahorita terminé en segundo grado. Y mi trabajo como maestro no solamente es enseñar. No es nada más llegar y decir, vamos a hacer tal actividad, se van a formar por equipo, vamos a usar tal material, vamos a buscar libros, esto y lo otro. No es nada más eso. Es aprender a ganarse la confianza de los niños. Que los niños confíen en ti, que los niños sepan decir qué es lo que sienten, qué les cuesta trabajo, qué es lo que no entienden. Porque hay muchos niños que luego no quieren hablar, no quieren decir, maestro, yo no le entendí. Por pena, por timidez, no sé. Y el trabajo de un maestro es precisamente transmitirle esa confianza para que ellos sean capaces de decir, maestro, le entendí esto, pero esto no. Explíqueme por favor, ¿sí? Y eso es mi trabajo. ¿Les he dado clases a Clever Iván? Sí, tuve un Clever Iván el año pasado, de hecho. El año pasado salió de sexto Clever. Sí, ahorita está en secundaria, me imagino que ya pasó a segundo. Y ojalá que le esté yendo bien. Casi no lo he visto, pero sé que le va bien. Y pues yo soy amigo de los niños, igual me gusta llevarme bien con ellos, transmitir esa confianza, motivarlos. Les enseño a dibujar, a hacer figuritas de papel. Obviamente los contenidos de todas las materias también lo manejamos, lo vemos. Eli Ríos, yo sé hacer dibujos de pixel. Muy bien, Eli. Ya me deben enseñar algunos. Profe, yo me metí al taller de diseños arquitectónicos. Ah, muy bien. Ese mismo taller llevé yo en la secundaria y desde ahí monté mis bases para comenzar a dibujar. ¿Sí? Así que te va a ir bien, Joshua, te lo aseguro. Sí, es mi amigo. Ok, Carlos, ahí me lo saludas cuando lo veas porque yo casi no lo he visto. Bien, vamos a continuar. En McDonald's salieron unos muñequitos que son mascotas que salen en el juego de Roblox. También conseguimos dos. Uno de esos muñequitos es esta vaquita. Creo que salen en el videojuego de Roblox. ¿Sí? Y lo que tiene esta vaquita es que se puede abrir. Así con cuidadito se puede abrir. Y se le puede cambiar los ojitos. Aquí está enojado. Aquí está feliz. Aquí está normal. Y aquí está como en modo sorpresa durmiendo. Le vamos a dejar la de feliz. Nada más lo acomodamos bien. Y cerramos la vaquita. Un chancecito, ahí está. Y ahí quedan los ojos, miren. Ya se ve diferente. Meli Freedom, hola. Hola Meli, bienvenida. Y también conseguimos el pingüino. Los ojitos normal. Misma mecánica. También se destapa. Y se le pueden cambiar los ojos. Le vamos a poner estos para que vean la diferencia. Ahorita se los voy a mostrar de nuevo. Denme chancecito que se me cayeron. A ver, ahí los pongo. Y tapamos. Y ahí están, miren. Le pusimos los ojitos de corazón al pingüinito. También
sale en el videojuego de Roblox. Yo casi el Roblox no lo juego, de hecho ni lo he jugado. Una vez intenté jugarlo y no le entendí, hasta me regañaron mis hijos, porque usé la cuenta de ellos. Y me dicen, ay papi, ¿por qué hiciste eso? Sí, porque me salí de su partida, yo no sabía. Sí, no me enseñaron. Y ya no lo volví a jugar, ya no lo volví a intentar. Ya mejor dejo que ellos jueguen. Bien, estos son de McDonald's, de la promoción de Roblox, estos dos. ¿Sí? También de McDonald's tenemos estas pokebolas de Pokémon. Dentro, bueno, tenían esta parte de aquí para ponerlo en el cinturón, sobre el pantalón, y dentro tenían como un tazo. Se apretaba el botoncito y salía como un tacito, una monedita que traía a un Pokémon ahí dibujado. Este es Exeggutor. Y se regresaba. Y el otro también traía uno, creo que este es un Sandratch. Profe, ¿usted tiene PlayStation? Claro que sí, ya tú lo sabes, tú lo has jugado. ¿Sí? ¿O acaso no te acuerdas cómo juegas el Plantas contra Zombies? Y Eli, sé que sigues por ahí. ¿Te acuerdas de esta? Esta Pokébola me la regaló mi sobrinita, Eli Ríos, Fernanda. ¿Sí? Porque sabe que yo colecciono, que guardo las colecciones, y me regaló esta Pokébola. Obviamente aquí no tiene nada, pero dentro traía a este Pokémon, que es un Bulbasaur. Aquí está él y mira, todavía lo tengo. Este Bulbasaur que va dentro de esta Pokébola. Así. Y aquí está, todavía la tenemos por aquí. Igual de Pokémon tenemos estos otros que no les había yo mostrado, porque no los había yo encontrado. También salieron en una cajita de McDonald's. Es un juego que hay que darle vueltecitas aquí. Nada más que no gira mucho. Y trae diferentes poderes. ¿Sí? Este es de Pikachu y este es de otro Pokémon, miren. Este sí gira, miren. Y dependiendo de lo que caía, era la habilidad o el poder que utilizabas. Me imagino que tenía que jugar entre dos personas. Sí, el de Pikachu casi no da vuelta, me imagino que debe estar apretadito. Ya no da vuelta, miren. Quizá con el paso del tiempo se le falló el mecanismo. ¿De qué año son estos? Del 2022. Son dos igual. ¿Sí? Y acá tenemos, que se me olvidó mostrarles, estas tarjetitas son de este animalito, del pingüinito. Aquí está, miren. Adóptame. Y aquí nos traía cómo se podía armar, cómo se podían poner los ojos, las calcomanías. Y aquí están algunas de las calcomanías, todavía están aquí. Y una tarjetita para jugar. Que esta traía un código QR que me imagino que era para ingresar alguna modalidad del juego. Y es el 2023 del año pasado. Tengo entendido que entre 8 o 10 personajes que venían en la cajita feliz. Pero nada más conseguimos 2. Bueno, nos menciona Oscar, profe, ya llevaré un volá. Ok. Pero muchas gracias, pero si pudieras traer una de estas, o guarden las tiras, ya les dije que guarden las tiras. Échenos la mano. Bien, ¿qué otra cosa? El año pasado, Bimbo nos dio una gran noticia, que iban a regresar los Holocuns. Muchos de ustedes tal vez recuerdan a los Holocuns, esos muñequitos que tenían formas de animalitos que tenían olor, un olor bonito, ¿sí? Hubieron muchas versiones, los Olorocos, los Holocuns,
¿sí? Pero yo no tuve ninguno de esos. Entonces cuando Bimbo dijo, vamos a volver a sacar a los holocuns, yo me imaginé que los iban a repartir, los iban a comercializar por todas las tiendas del país, pero no fue así. Al parecer solamente sacaron una cierta cantidad de promocionales y las vendieron por aplicaciones. No llegó nunca a las tiendas. Josmar Jiménez, hola. Hola tío, hola Eli. Ya me había saludado. ¿No será que la que estaba conectada a tu mamá? Dime, platícame. Saludos a las dos. Y sí, caminando por las tiendas, porque vieran cómo caminé por las tiendas buscando los holocuns que venían dentro de los negritos Bimbo. Cómo di vueltas y no encontré, porque el paquete era más grande. El negrito Bimbo era quizá más o menos de este tamaño, pero el paquete era más grande por el muñequito, ¿sí? Una vez caminé por una tiendita y encontré, así es, Carlos Alberto, Carlos Ríos es mi sobrino, va en tu salón, ¿verdad? Sí, encontré esos negritos Bimbo, nada más vi 5, pero cuando regresé nada más quedaba uno. Se los llevaron así y encontré el último precisamente. Me logré llevar el último y ahí fue donde me salió este sobrecito que dice Holocuns O2 de Bimbo del 2023. ¿Sí? Y al destaparlo me salió este personaje. Es el único que tengo. Era un llaverito. Aquí está, miren la parte del llavero. Y es este personaje. Creo que tiene un nombre, pero yo no recuerdo su nombre. Si alguno de ustedes lo sabe, me lo puede compartir aquí en el en vivo. Y sí huele. Tiene un olor como perfumito, como a dulce. ¿Sí? Y aquí se le podía meter la basecita o el anillito del llavero de esta forma y ya se cerraba y quedaba así. De estos eran creo que 10, pero nada más conseguimos este. Ya no volví a ver negritos Bimbos de esta promoción. Se suponía que en este año Bimbo iba a sacar una segunda versión, pero que ahora sí le iba a comercializar en las tiendas. No sé qué fue lo que pasó, pero de última hora ya no salió la promoción porque estaba pensada para el mes de mayo y pasó todo mayo y nunca salió la promoción. Así que esperemos que Bimbo en algunos de estos meses que vienen nos dé la gran noticia y que por fin podamos tener otra vez a esos holocuns, porque sí están bonitos. Están bonitos, la verdad, y esperemos que regresen. Obviamente hay personas que los venden, pero sería más padre poder conseguirlos abriendo el producto. Si no, pues no vamos a tener que ver la necesidad de conseguirlos ya comprándolos. Bueno, ¿qué otra cosa les quiero mostrar? Estas tarjetitas que tengo aquí las compré hace algunos meses en un tianguis que hay aquí en Tabasco que se llama el Road Shock, allá en Mina, por el centro. ¿Sí? Unas tarjetitas que yo no recordaba que salieron hace muchos años, en el 2009. En el 2009, fíjense. Salieron estas tarjetitas de Marinela, que salían obviamente en el Gansito, en el Pingüino, en los Chocorroles. Estas tarjetitas que eran de la Era de Hielo. Y creo que sí conocen a los personajes, por ejemplo, de la Era de Hielo 3. Scratch. ¿Quién no recuerda a este personaje? Esta ardillita que siempre andaba buscando la bellota, esa la que quería comer y la guardaba, ya sea en el hielo, la enterraba en el hielo o en la tierra. El caso es que nunca, a pesar de que la atrapaba, nunca se la podía comer tranquilamente, siempre le pasaba algo. Aquí hay otra de Scratch, miren. Nos dice, Scratch está de vuelta, sigue persiguiendo su bellota, pero en esta ocasión no será el único que la persigue.
Porque en esa película salía una ardillita que también quería esa bellota. ¿Sí lo recuerdan? La Era de Hielo 3. Y aquí está precisamente la ardillita que se llama Scrappy. Es diferente a Scrat, ella es una ardilla voladora. Ahí está. Y ahí se ve donde le quita la bellota. Acá tenemos a uno de los personajes clásicos que es Buck. Es un cazador profesional de dinosaurios, es el modelo a seguir para Crash y Eddie. Para las zarigüeyas, pero esta es una comadreja. Bot, ahí va montado en un pterodáctilo. Y los carritos bimbos, es verdad. ¿Quién es esa mano? ¿De quién es la mano? Aquí está Ricardo y María. Aquí están al ladito mío. Nomás que no quieren mostrar la cara. Dicen que les da pena. Pero aquí están al ladito mío, Ahí les manda saludos su prima. No, si no les escuchan porque no quieren ni hablar tampoco. Bien, aquí tenemos a Sid, uno de los famosos de la Era de Hielo. El perezoso Sid. Sin querer, en esta aventura se le presenta la oportunidad, podrá tener la oportunidad de formar su propia familia. Creo que es cuando cuida los huevitos de la dinosaurio. Sí. Acá tenemos otro de Bot. El mamut Manito. Es el lanudo mamut. Está listo para empezar de nuevo una familia, pero ahora con Ellie. Aquí ya él tiene una compañera que se llama Ellie y van a formar su propia familia. Es cuando conocen a las zarigüeyas igual. Tenemos otro de Sid. Es el primero en tener contacto con los dinosaurios. Y finalmente tenemos uno repetido que es Scar. Son de la Era de Hielo 3. En total tenemos 9 diferentes. No sé a ciencia cierta cuántas, creo que sí eran 50 y apenas tenemos 9. Estas son un poquito más difíciles de conseguir. Yo de pura suerte pasé ese día por ahí y fue que las vi y por eso las compré. Sí, aquí las tengo todavía en la bolsita donde venían. Y no se las había yo mostrado, pero ya las vieron, ya las conocieron. Y conocieron una promoción más que estoy seguro que no sabían que había existido, que existía. Así como esta, hay muchas más que no sabemos, que no conocemos, pero que poco a poquito se les van a ir mostrando o les vamos a ir platicando de esas colecciones. También encontré dentro de mi cajita este sobrecito, que son tarjetas de Pokémon Superstars, cartas de batalla, Pokémon Rumble. Estas las venden afuera de la escuela igual, no son originales, pero les voy a mostrar las tarjetitas para que vean los diseños y vean que no están, pues no están tan mal. Max Mejía, bienvenido. Bien. Un Pokémon. Y en la parte de atrás también tiene otro Pokémon. Se podría decir que venía doble. Y aquí abajo pues venían los numerales del poder y las habilidades de defensa. Y se podía jugar las cartas de manos de piedra, papel o tijera. Aquí tenemos a un Mewtwo Red. Obviamente muchos de estos personajes, al igual que las tarjetas que les mostré en otros videos de Dragon Ball, algunos de estos no salen en la serie. Algunos pueden salir en el manga o son canónicos o creados por otras personas. Hola Mats, bienvenido. Ash Ketchum con Pikachu. Y en la parte de atrás está Pikachu con Charmander y con Mewtwo. Los diseños están bonitos. Para no ser originales, están bonitos, la verdad. James, el de lo de la Patrulla Roja. Seagull. Adiós, Hardy, que te vaya bien, descansa. Josh Ortega, ya volví, profe. Estaba dibujando algo de una tarea. Ay.
Por si lo escucharon, está lloviendo. Se acaba de escuchar fuerte un trueno. Está lloviendo. Ojalá que no se nos vaya a ir la luz, porque si no nos vamos a quedar sin en vivo. Por cualquier cosa, ya saben el porqué. Aquí tenemos otro, miren. Y atrás está Mewtwo. Bonitas piezas, la verdad. Otro, aquí salen muchos. Este es el equipo Home Team. Ahí vemos al entrenador con todos sus Pokémones. Este se llama Urshifu. Max Mejía, aquí está lloviendo muy fuerte, sí, la verdad. Eli Ríos, adiós, adiós, sobrinita. Te queremos mucho. Salúdame a tu mami, por favor. Adiós, cuídate. Ya, si ya te vas a dormir, ya duérmete, ¿eh? Descansa bien. Saludos. Saludos a tu mamá. Ahí te mandan saludos Vicky y Richie también, ¿eh? Aunque sea la mano, enseñen. Ni la mano, ahí está. Ahí está la de Richie, ¿eh? Adiós. Haunter, un Pokémon fantasma. Haunter. Y atrás está Ash con Pikachu. Y tenemos esta que es de Eevee con algunas de sus evoluciones. Miren, ahí podemos ver como 5 de las evoluciones del Eevee. Eevee es uno de esos Pokémones multifacéticos que puede evolucionar casi prácticamente en todos los poderes. Dependiendo del entrenador qué piedra de evolución utilice, puede evolucionar en un Pokémon eléctrico, en un Pokémon de agua, en uno de hielo, en uno psíquico, en uno de tierra, de casi en todos, casi en todos. Hasta en el psíquico tiene. Sí, pues estas son las tarjetitas que venían en este sobre. Traía varios, Ya no compré más, ya nada más fueron estas únicas que conseguí. No compré más, no, la verdad no sé por qué. No recuerdo bien el por qué no conseguí más. Pues bueno, amiguitos y amiguitas, esto es lo que les quería platicar el día de hoy. Igual comentarles que Sabritas va a sacar una nueva promoción que solamente va a venir en los Doritos, en todos esos Doritos, en los Doritos Nacho, los que son los de bolsita roja, en los Pizzerola, que son los de bolsa verde, en los Doritos Diablo, en los Doritos 3D, en los Doritos Flaming Hot, en los Incógnito, en todas las presentaciones de Doritos van a venir tiras nuevas para una promoción que tienen que ver con las tarjetas de las tortugas ninja. Ya hay alguna información, ya les platiqué más o menos que hay que juntar las tiras y formar como un rompecabezas con las mismas tiras, y esas nos van a servir para llevarlas a una tienda y cambiar, creo que un sobre o sobres con las tarjetas de las tortugas ninja. La promoción todavía no comienza, no ha llegado aquí, porque aún está vigente la de los tazos, pero una vez que termine la de los tazos, esa es la promoción que sigue en Sabritas. Así que Sabritas poco a poco se va regresando a esa modalidad de estar sacando promocionales. Por muchos años, 2, 3 años, desde que comenzó el COVID, puso promociones con puras tiras, con códigos, que había que juntar tantos puntos para ganar premios como gorras, playeras, algunas consolas, televisiones, pantallas. Pero no todas las personas podían entrar a esas promociones porque no todos tenían la oportunidad de poder ingresar los códigos. Ahorita con estas promocionales, pues no vamos tanto por los premios, porque para los premios hay que ingresar muchas tiras. Es más fácil poder juntar las tiras y tratar de cambiar los tazos o las tarjetas en este caso. Y es lo que vamos a hacer. Así que yo les invito, si hay niños de la escuela y tienen tiritas y no las han usado y me las quieren regalar, con todo gusto se pueden acercar, o podemos hacer un intercambio también, tiras por alguna pieza repetida de otra colección que yo tenga, así como lo he estado manejando con la de Bob Esponja actualmente, ¿sí? Bueno, amigos, amigas, les recuerdo, dejen su like, a nosotros nos ayuda muchísimo ese valioso like, para nosotros es muy importante,
porque es una muestra de que todo lo que escuchan y lo que nosotros les compartimos aquí en este canal les gusta. Dejen su like. Gracias a todos por ese valioso apoyo que nos han estado dando. Ya antes de comenzar este en vivo, ya teníamos 1400 suscriptores. Vamos poquito a poquito, ¿sí? No nos desesperamos por llegar a los 100,000 para tener nuestra primera placa. Sabemos que el camino es largo y que tenemos que dar pasos pequeños para poder llegar a esa meta. No nos vamos a desesperar. Aquí lo importante es que ustedes conozcan todo lo que tengo yo sobre mis colecciones, todo lo que sé de esto, cómo comencé, cómo le hago para conseguir las colecciones y que yo les dé y brinde información de futuras colecciones. ¿Sí? Tenemos mucho todavía que compartir con ustedes y esperemos tener el tiempo para poder hacerlo. Ahorita les voy a mostrar otras cosas que son de mi hijo y que permítanme, te las muestro, las azules, que yo sé que a muchos de ustedes les gustan. Son unos juguetes que también pueden salir para coleccionar. Permítanme, son estas. Y ustedes me van a decir quiénes tienen. Son de Nerf. Estas les gustan mucho a mi hijo. Pero también cuando ya las deja de usar, porque tenemos varias aquí, pues ya las guardamos. En vez de tirarlas, las guardamos porque sirven para jugar. Se le meten unas, pues son como gomitas para poder jugar. ¿Sí? Esta es una. ¿Sí? Y acá tenemos otra. Un poquito más grande. Estamos tratando de conseguir una que son las que utilizan allá en ese juego de Goucha. Pero están un poquito más caras. Pero tenemos estas mientras. Ahí las utiliza él para jugar con sus primos. Y son de Nerf. De Nerf. Bueno, por el momento, amigos, amigas, hasta aquí lo vamos a dejar. Por ahí preguntaba Joshua si vamos a hacer un directo, un en vivo mañana. Sí, claro que sí. Ahí en la cajita de descripciones están los enlaces para que ustedes puedan visitar la página que tenemos en Facebook, que se llama Colecciones en Familia. Tenemos una cuenta en Instagram también que lleva el mismo nombre de aquí de YouTube, el Profe Coleccionista, y en TikTok también, ¿sí? Mismo nombre. Si no pueden entrar con los enlaces directos, pueden en el buscador pongan el nombre, el Profe Coleccionista, y ya les va a mandar, les va a aparecer un avatar que dice el Profe Coleccionista, ¿sí? Los invito a que chequen mis otras redes y visiten el canal. Si no han visto los demás videos que hay aquí, háganlo, les aseguro que les va a gustar. Véanlos todos si es posible. Hay muchísimas colecciones de las cuales ya hablamos y todavía nos quedan más, unas más. Esto no se termina, vamos a seguir con más. Estoy planeando hacer, como ven ustedes, estoy planeando hacer un video, un en vivo, donde voy a destapar alrededor de unos 20 bolas quizás. Entre 20 y 25 bolas. Y no los quiero destapar yo solito. Voy a poner a mis hijos, ¿sí? Tal vez a algunos de mis sobrinos o incluso a mi esposa a que me acompañen aquí y aparezcan aquí conmigo. Y el video se va a llamar Abriendo Bolas en Familia. La familia coleccionista. ¿Sí? Me toca convencerlos porque ellos no quieren salir, pero ahí viene mi habilidad para convencerlos y yo sé que lo voy a lograr. Y aquí les prometo a todos ustedes que aquí van a estar ellos conmigo. En algún momento van a salir en alguno de los videos, ¿sí? Para que los conozcan, aunque muchos de ustedes ya conocen a mi hija porque estudia allá en la primaria también, y algunos recuerdan y conocen a mi hijo, ¿sí? Y a mis sobrinos pues también los conocen, y a mi esposa igual,
nada más que casi no se dejan ver, ¿sí? No se dejan ver, pero ya les prometo que van a salir aquí conmigo, así. Si esto de hablar frente a gente no es difícil, es fácil. Simplemente hay que hablar naturalmente, no te va a pasar nada. Si tú eres estudiante de secundaria o de primaria, de sexto, quinto, cuarto, tercero, y te da pena pasar a hablar frente a público, o te da pena o tienes miedo de pasar a exponer un tema, practícalo en tu casa, párate frente a un espejo y habla, comienza a hablar. Que las primeras personas que te escuchen sean tus papás, sean tus hermanos, y que te den su opinión. Que te digan, no, lo hiciste bien, pero como que te faltó esto, te faltó... Y poco a poco se van a ir quitando la pena. ¿Sí? No es difícil. Yo no sé por qué muchos niños dicen, es que me da pena. Vas a leer, es que me da pena. Vas a hablar en el micrófono. No, es que me da pena. No quiero. Y se amachan a que no quieren. ¿Sí? Pero ya está dentro de nosotros los maestros y de los padres motivarlos y convencerlos y hacerles ver que no les va a pasar absolutamente nada, que todo está bien. Y hablar es fácil, hablar frente a gente es fácil, ¿sí? Bueno, amigos y amigas, hasta aquí nos vamos a dejar. Mañana tenemos directo, 8:30, igual, misma hora, mismo canal. Y nos vemos mañana, amigos. Gracias por haber estado aquí con nosotros. Recuerda, suscríbete. Si ya estás suscrito, comparte con todo el mundo que tú conozcas, comparte. ¿Sale? Y deja tu comentario. Saludos a todos. Muchas gracias por su apoyo. Me despido de ustedes. Su amigo, el profe coleccionista. Bye. Cuídense todos. Bye. Nos vemos.